Muy buenos días. Hoy 23 de enero comenzamos el día con la lectura de la palabra del Señor. Continuando como siempre de manera consecutiva este tiempo en el libro de Génesis capítulo 41 desde el versículo 53 en adelante en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así la palabra del Señor. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Después comenzaron los 7 años de hambre, tal como José había predicho. El hambre también azotó a todas las regiones vecinas, pero en todo Egipto había alimento de sobra. Con el tiempo, sin embargo, el hambre se extendió por toda la tierra de Egipto también. Cuando la gente reclamó alimento al faraón, él les dijo: vayan a ver a José y hagan todo lo que les diga. Entonces, dada la gravedad del hambre en todas partes, José abrió los graneros y distribuyó grano a los egipcios, porque el hambre era intensa en toda la tierra de Egipto. Y llegaba a Egipto gente de todas partes para comprarle grano a José, porque el hambre era intensa en todo el mundo. Wow, este momento tan particular para la gente que vivía en aquel lugar. Se estaba cumpliendo lo predicho, lo que Dios había definido. Hay un aspecto importante que notar en este momento y quisiera que prestes atención. La providencia de Dios es aquella que conoce los tiempos. La providencia de Dios significa que Él está en el control de la historia. Quizás este aspecto es lo que te debe llamar la atención. Para las siguientes lecturas, si no entendemos esto, vamos a entrar en muchas dudas. De hecho, junto a la providencia tenemos que hablar también de la soberanía y por último de los misterios, que significa conocer más al Señor. Porque muchas veces el hecho de no lograr entender algo, o sea, se va a traducir en un misterio, del cual solo podremos entender más adelante cuando pasen otros sucesos históricos o en la eternidad. Entendamos primeramente que la providencia de Dios sabía que en el mundo habría de ocurrir un desastre natural como una sequía de grandes proporciones. Los países aledaños de la región habrían de ser afectados. Estamos hablando a partir de Egipto, todo Canaán, Siria, Arabia. Habrían de morir miles. Si Dios no haría algo al respecto, serían millones y millones y millones de personas que quedarían prácticamente en la nada. Si no, habrían de huir a otros lugares, se habría acabado todo. Una sequía prolongada era una calamidad terrible para aquel tiempo. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué hablamos de el control de Dios en la historia? En primer lugar, en Egipto los egipcios eran muy enemigos de los pastores, ¿no? De los semitas, de las costumbres. Ellos tenían otras costumbres muy distintas. Habían sido un imperio interesante con 12 dinastías ya, que significa que ellos habían logrado tener preponderancia en toda la región. Pero después de su 12ª dinastía, fueron invadidos y conquistados por una nación desconocida, pero que antes que ellos habían dominado el caballo y el carro, que para los egipcios en ese tiempo eran desconocidos. Y ocuparon Egipto aproximadamente a los años 1700 a.C., los Hicsos. Ellos estarían en el dominio de Egipto. En ese tiempo llegó José a ese lugar y llegó a ser el segundo más importante. Ellos tenían otras costumbres y procuraron dominar Egipto. Más adelante, y hablaremos después, los verdaderos egipcios comienzan a levantarse en batalla con los de Tebas
que exactamente fueron los que también aprendieron a dominar el caballo y el carro y expulsaron a estos extranjeros. Fue una humillación para los egipcios en este tiempo de la historia. Por eso es que cuando llega el tiempo de Jacob para llegar a su tierra, vale decir a la tierra de los egipcios, dice un nuevo gobierno. Después de 400 años que estuvo los israelitas en Egipto, dice hay un nuevo gobierno que no conocía a José. Uno se podría preguntar por qué. Eso vamos a explicar más adelante también. Pero ¿qué estoy hablando? Dios permitió que haya un cambio de gobierno en ese lugar para que éste le dé la posibilidad también a José de subir a lugares tan importantes como fue el segundo lugar. Esto porque José había hecho un trabajo tan meticuloso, tan fuerte, que al simple parecer eh, uno dijera, ordenó que se cosecharan, hizo almacenes gigantes, controló. Cuando uno lee la historia, va a encontrar de escribanos que reportan las cantidades exactas que están poniendo. Pero recuerden que hemos leído anteriormente que cuando se colectó tanto el alimento, ya perdieron la cuenta, no pudieron. En otras palabras, estaban haciendo una administración muy, muy detallada de todas las cosas. Ahora, ¿ustedes creen que José no tendría oposición? ¿No habría algunos que dirían por qué llegó, quién es él, de dónde es, por qué está en el lugar donde está? Ser líder no significa solamente, por ejemplo, administrar un grupo de personas, una iglesia, en un puesto de trabajo y decir, bueno, ya lo tengo todo. Significa oposición, significa administración, significa tiempos de gran y de peor motivación. Significa todo una serie de vaivenes que uno no conoce. Por eso es que el líder tiene que estar prácticamente adiestrado a superar todas las dificultades. De esta parte de la vida de José no habla las escrituras, pero mientras él estuvo haciendo ese trabajo y trabajó con gente, habría tenido muchos problemas, pero la tenacidad, la madurez que podríamos decir desde los 17 hasta los 30 años, los 13 años de intensa preparación de parte de Dios, le ayudaron a mantenerse en el lugar. O sea, el carácter que Dios había trabajado en él le ayudó a mantenerse en ese tiempo de trabajo. Porque una cosa es ser visto como el segundo en el reino, otra cosa es administrar completamente el lugar. Lo hizo muy bien. Lo hizo muy bien. Dios había preparado en la historia que los Ixos estén en el gobierno de Egipto y que José sea el salvador prácticamente de todos estos pueblos que les estoy comentando. Estamos hablando de los pueblos de Arabia, Siria, Canaán y muchas naciones aledañas que habrían sufrido enormemente. Te pones a pensar qué Dios está haciendo en el mundo en este tiempo, qué está haciendo en las naciones con el tema de la pandemia, cuál es su plan. ¿Ustedes creen que para Dios todo lo que estamos viviendo es una sorpresa? Por supuesto que no, no lo es. Dios sabe los tiempos, conoce. Eso significa que Dios es propicio a nosotros. Por eso tenemos que confiar en nuestro futuro. Es probablemente que lo que vemos no nos gusta y tal vez no nos conviene, pero todavía podemos confiar en Él. Oremos un momento. Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor, tu consuelo, tu protección. Señor, conoces los tiempos. Hoy queremos reconocerte. Gracias por la vida, por la salud. Oramos por aquellos que están enfermos. Pedimos tu restauración, no necesariamente los que están con COVID, por ellos y por otros que sufren otras enfermedades, otras limitaciones en sus vidas. Sé propicio, Señor. Padre, gracias, Dios. Gracias por estar en control de los tiempos y de la historia. Haznos temerte y haznos vivir para ti. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Les habla el pastor Joel Cuellar desde Sucre, capital de Bolivia. Dios los bendiga mucho. Saludos.